Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde-noche que el Señor nos ha regalado. Un día lluvioso, ¿no? Hoy el hermano Daniel me ha dado un mensaje en el grupo, ¿no? Diciendo que bueno darle gracias a Dios, ¿no? Y recibirlo como una lluvia de bendición, ¿no? Así que sabemos que debemos ser agradecidos por la vida, que en estos tiempos podemos ver gente que la está perdiendo, ¿no? Entonces nosotros debemos ser agradecidos por eso, por la vida. A pesar de si llueve o no llueve, el ser humano en ese sentido muchas veces, no sé si hace frío porque hace frío, si hace calor yo prefiero el frío, si llueve porque llueve y si no llueve, ¿cuándo va a llover? O sea, lo bueno nosotros como pueblo de Dios, lo que debemos hacer y lo que debemos rescatar es un día más de vida y ser agradecido por eso, no dar gracias a Dios por este privilegio que es haber amanecido, haber despertado un día más. Así que quiero presentarme, mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, del partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está del otro lado, por aquellos que se vayan sumando a la transmisión, por aquellos que lo ven después por cuestiones de trabajo, por cuestiones por el internet. Yo a veces hablo con los hermanos y dicen, no, justo me quedé sin internet, no lo pude ver, después lo vi. Lo importante, como aclaramos siempre los hermanos que compartimos la palabra y también los pastores, ¿no? Que no es que nosotros seamos conocidos, sino que sea conocido este buen Dios del que nosotros hablamos, que sea conocido de que es la palabra de Dios, la palabra que sabemos que es la que tiene poder. O sea, es el mismo Dios obrando a través de qué, de la palabra. Entonces es bueno poder dedicar un tiempito a decir, bueno, si no puedo ahora, yo por ejemplo hoy estaba viendo la palabra que compartió mi hermana Isabel, no la vi en el tiempo que ella lo compartía en vivo, pero lo pude ver después. Y era una palabra que me alentaba, era una palabra que era que si estoy cansado, si estoy trabajado, debía ir al Señor, debía ir a Cristo, que Él es el que me iba a dar descanso. Entonces era una palabra que me alentaba, por eso digo, no la vi en el momento que ella lo estaba transmitiendo en directo, pero después pude hacer un tiempo y verlo, porque es bueno que recibir el alimento para el espíritu. Entonces yo siempre hago eso, quizás no lo puedo ver en el momento, pero lo veo al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, pero lo veo. ¿Para qué? No para quedar bien con el hermano, sino para alimentarme yo. Yo reconozco que necesito alimentar el espíritu. Así como necesito alimentar la carne, ¿cuánto más necesito alimentar el espíritu? ¿Para qué? Para cuando llegue el día malo, el día de la prueba, el día de la lucha, de la aflicción, pueda estar firme ahí en la roca que es Jesucristo, ¿no? Entonces le doy gloria a Dios por cada uno que está del otro lado, por aquellos que se toman el tiempo en compartirlo, para que otros alcancen la libertad que hoy nosotros tenemos, para que otros, así como nosotros experimentamos lo que es el nuevo nacimiento, que otro también lo pueda experimentar. Yo le doy gloria a Dios por cada uno de ustedes que se toman también ese tiempo y esa tarea de compartir la palabra para que otros reciban vida. Así que quiero compartirle una palabra que está en el libro de Romanos. Hoy le voy a compartir 3 palabras, o sea, diferentes versículos, para que puedan estar quien quiera anotarlo y si no, escucharlo. No sabemos que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y antes de compartirlo la palabra, quizás hay alguien que tiene una petición para que le hagamos a este buen Dios. No, si usted tiene una petición, yo no la puedo resolver, pero yo estoy seguro que Dios sí. Y es acorde a su fe, acorde a lo que usted crea que Dios puede ser, Dios va a obrar. Esto no quiere decir que es un Dios de promoción o pare de sufrir. No, al contrario. Pero es bueno que lo que tengamos una petición, que nos animemos y la presentemos en oración, apelando aquí a la misericordia de Dios, apelando a que el favor de Dios pueda estar obrando sobre nuestras peticiones. Es bueno no callarnos, si tenemos una petición, compartirla. ¿Para qué? Para que oremos, para que la dejemos delante del trono de este buen Padre que tenemos. Así que quería alentarlo a eso, que aquel que lo tenga que pueda compartirlo, que vamos a estar orando. Quiero compartirlo primeramente una palabra que está en el libro de Romanos, está en el capítulo 8 y vamos a estar leyendo el versículo 18 solamente. Y se lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo le puse como título a esta palabra, que por eso aclaraba que íbamos a estar compartiendo otros versículos también en otras palabras, pero yo le puse unos minutos en boxes.
Y me estaba imaginando, digo, no, las carreras de auto, digo, no, yo no soy muy fanático de eso, digamos, pero antes cuando era más chico me gustaba, hoy capaz que lo veo de pasada y digo, qué tremendo, ¿no? Porque ahí frena el auto y yo no sé cuánto, si se tardarán 1 minuto, medio minuto, 2 minutos, 10 minutos. Pero yo lo veo que ahí hay 4 o 5 hombres que están, le sacan una rueda, le cambian esto, le ponen lo otro y sale el auto de nuevo a pista. Y ¿con qué lo quiero comparar yo? Es con lo que necesitamos nosotros. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos estar donde unos minutos en boxe. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Que sabemos que es la palabra la que endereza nuestros pasos, la que nos restaura, la que nos liberta, la que nos da vida, la que nos da aliento. Es la palabra. Entonces es necesario, digamos, para la propiedad de Jesucristo, nosotros que decimos ser propiedad de Jesucristo, es necesario que tengamos unos minutos en donde en box. Es necesario como hijo de Dios pasar al menos unos minutos en boxe. ¿Con quién? Con el Señor. Que Él trate con nosotros, que Él nos corrija, que Él diga, esto te lo saco, esto te lo dejo, esto te lo cambio, esto te lo corrijo. Nosotros como miembros del cuerpo podemos dar un consejo como amigos, como lo que fuese. Pero sabemos que el buen consejo y que no va a fallar viene direccionado desde lo alto, viene direccionado de Dios. Entonces es bueno pasar, por eso yo decidí poner unos minutos en boxe, pasar ahí y que el Señor esté a trabajando en nosotros. Es bueno apartar todos los días, al que sea unos minutos. Gloria a Dios aquel que dice yo aparto 1 hora, 2 horas, 3, gloria a Dios. Es una bendición. Pero al menos es necesario pasar unos minutos. Nosotros vemos que los autos en cada carrera tienen que frenar sí o sí en boxe, en un momento o en otro. Y ahí quizás cambian el neumático, cambian esto, algo. Y nosotros en la carrera, Pablo dijo, no estoy corriendo la carrera legítima. O sea, estoy peleando la buena batalla, decía él. Pero es necesario en medio de esta carrera, porque si no muchas veces queremos seguir corriendo como si fuese nosotros solos. Y nos olvidamos que es necesario pasar y buscar la ayuda de Dios y la dirección de Dios en cada cosa que estemos haciendo, emprendiendo o queramos hacer a nivel espiritual, a nivel laboral, de la índole que fuese. Es necesario buscar el consejo y la dirección de este buen Dios que tenemos. Y Él lo va a hacer, ¿por qué? Por intermedio de la palabra, por intermedio del Espíritu Santo, el ayudador, el paracleto, el que no falla, el que está con nosotros en la prueba, en la lucha, el que está con nosotros en las buenas y en las malas, el pronto auxilio, el Santo Espíritu. El Señor dijo, yo me voy y ustedes no van a estar solos, les dejo aquí en el Espíritu Consolador, el que va a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el último de los días. Sabemos que es el Trino Dios, pero en esta vez manifiesto a través del Espíritu Santo. Entonces es bueno y es necesario estar unos minutitos por lo menos con el Señor. Apartar unos minutitos para leer una palabra, para decir, Señor, háblame, Señor, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Por eso quiero alentarlo a aquel que no lo haga, que pueda decir, bueno, aunque sea me voy a tomar por día unos minutitos nomás, para escuchar y tener el oído presto a lo que Dios quiere decirme en estos tiempos. Así que es una palabra que está en el libro de Romanos, dijimos 8:18, y se lo voy a estar compartiendo en el nombre de Jesús. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se lo voy a repetir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra de Dios, acá el apóstol Pablo hablando a quién, a los romanos. El apóstol Pablo, cuando comienza a él en cada carta, él se presenta primeramente como deudor de Cristo. Él se presenta siempre como deudor de Cristo. En esta carta que él escribe a los romanos, él también se presenta así como deudor a los romanos, como deudor a Roma. ¿Deudor de qué? Él cómo quería pagar, digamos, como quien dice su deuda, a través de predicar el Evangelio de Jesucristo, a través de predicar las buenas nuevas del Señor, a través de anunciar el Evangelio de Dios. Él en esa forma se sentía como que él se hacía cargo de su deuda, y así como hacía, ¿de qué deuda le estaba hablando? No de una deuda financiera, sino de la deuda primeramente del perdón de pecado y de la deuda de la promesa de la vida eterna, ¿no?
Él se entendía y decía, yo soy deudor, porque él entendía que no tenía un precio, digamos, monetario, pagar lo que Cristo había hecho por nosotros, ¿no? Por él también, y la promesa de la vida eterna. Él había entendido que eso no tenía un valor que se pueda pagar con oro, con plata, con lo que fuese. Entonces él entendía que era deudor, y a él sentirse deudor, ¿qué hacía? Extendía el reino de Dios. A donde iba él no se podía callar. Él se presentaba diciendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, deudor de Jesucristo. Y en esta carta que él escribe a los romanos se presenta como deudor de Roma, como deudor de los romanos. Y acá vemos una carta del apóstol Pablo hacia Roma, hacia los romanos, hacia aquellos que se habían convertido y también hacia los que no se habían convertido. Porque él hablaba para todos, como lo hacía Cristo. A Cristo le seguían multitudes, varios de ellos estaban convertidos, otros no. Pero el mensaje él lo soltaba. Y ahí la gente al oír se convertía, muchos le seguían negando. Pero si bien en esta parte podemos ver el apóstol Pablo, que él direccionaba su mensaje específicamente, yo creo, a aquellos que estaban convertidos, a la iglesia de Jesucristo que se había levantado en Roma. Pero también él no le negaba el mensaje a nadie. Él pisaba Roma, dice, por amor. Dice que él siente de parte de Dios de ir a visitar a Roma. Entonces ahí él va y por amor y por sentirse deudor, él presenta el evangelio de salvación. Y él siempre lo vemos un Pablo hablando, ¿no?, de los deseos desmedidos de la carne, de que había algo dentro de él que quería hacer lo malo pero que lo sujetaba con el espíritu. Entonces él siempre se presentaba no como un Pablo sobrenatural, sino como un Pablo que aún vivía en la carne. O sea, todavía era carne, pero que había experimentado un nuevo nacimiento. Él se presentaba ya, por eso como deudor de Jesucristo, llamaba a ser apóstol de Cristo. Entonces él ya hablaba de la nueva criatura que había nacido en él. Pero si bien él no daba nunca a la vieja criatura por muerta, porque él decía, hay algo dentro mío que me quiere llevar a hacer lo malo, pero no lo hago porque lo sujeto. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vemos un Pablo que se presentaba como un hombre de Dios a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, y también en cada carta podemos ver que él hacía un llamado a la conciencia, a que sean conscientes, a que reflexionen cómo están viviendo. ¿Están viviendo según la carne o según el espíritu? Nosotros vemos a un Pablo hablando acá en Roma, y él hablaba sobre el pecado que moraba en él. Él hablaba de cómo vivir en el Espíritu. Él hablaba de cómo asegurarse, en otras palabras, de cómo acceder a la vida eterna. Acá no vemos un Pablo que se presenta y dice, Dios lo va a bendecir, lo va a sorprender, No. Un Pablo que primeramente les presentaba cómo hacer y qué cosas ellos debían hacer y qué debían dejar de hacer. ¿Para qué? Para alcanzar la meta, la vida eterna. Para llegar a tener ese encuentro, ¿no?, que el Señor ha preparado, ¿no?, para cada uno de nosotros, para vos, para mí, y para cada uno que tome la decisión de seguirle y de creerle. Entonces su meta era la cruz. Su meta no era, digamos, lo terrenal, sino era lo espiritual, lo sobrenatural que se había de manifestar. Entonces, bueno, él acá le habla a ellos, ¿no?, a los que se habían convertido, a los que no, y le dice... pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, él se presenta en Roma diciéndole, yo sé lo que están pasando, yo sé que están pasando aflicciones, que están pasando lucha, que están pasando pruebas. Acá vemos un Pablo que él había entendido lo que era el Evangelio. Por eso me gustaba resaltar que no es que todo va a ser color de rosa, que entregaste tu vida a Cristo y hay una denominación, ¿no?, satánica que dice pare de sufrir. Pare de sufrir, Y el Evangelio no es eso. Porque el Señor en ningún momento nos dejó escrito, vas a venir a Cristo y todo va a ser color de rosa, vas a salir a la calle y te van a tirar pétalos, ya no va a llover más, va a seguir lloviendo, pero a vos no, vos vas a salir, vas a ir a trabajar, no va a llover, vas a tener trabajo todos los días, tu familia va a estar siempre feliz. El Señor no nos dejó eso. Él nos dejó establecido en la palabra que íbamos a cruzar luchas, pruebas, aflicciones, dificultades. Acá vemos un Pablo que le está diciendo a los romanos, ojo que no todo es color de rosa, pero si bien él cuando le comparte, ¿no?, le dice, ¿no?, que
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Y acá Pablo hablaba que convertirse en cristiano no quería decir, digamos, que ya se iban a terminar los problemas para ellos, ¿no? Que nosotros vemos un apóstol Pablo que en un momento él dice, sé vivir en la abundancia, así también como en la escasez. O sea que él sabía vivir con mucho y sabía vivir también cuando no tenía mucho. Vemos a un apóstol Pablo que se presenta, digamos, como un ser humano. Ya no se presenta él como superpoderoso, sino que él reconocía que el poderoso era el que andaba con él. Entonces, bueno, que nosotros primeramente podamos entender esto. Que entregar nuestra vida a Cristo no significa la solución de los problemas, no significa que la luz ya no va a venir más la boleta, el gas tampoco, no porque soy cristiano. Al contrario, probablemente capaz que entregás tu vida a Cristo y decís, pero pagaba 500, ahora tengo que pagar 1500 de luz. ¿Qué pasó? Porque muchas veces decimos, tenía trabajo, ahora no tengo. Las cosas iban bien y ahora me van mal. Entre comillas. Todo es entre comillas, todo es lo que nosotros podemos llegar a razonar o a entender. Cuando vamos transcursando el camino de Dios nos vamos a dar cuenta que es diferente a la primera impresión que a nosotros nos da entregar nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha predicado ese evangelio. El evangelio de pare de sufrir, de todo va a estar bien, de nada te va a salir mal y de siempre vas a ganar. Entonces, bueno, acá como presenta el evangelio del apóstol Pablo, él lo presenta sabiendo que ellos estaban pasando pruebas, lucha. Yo creo como si viniera en estos tiempos el apóstol Pablo y dijera, yo sé que están en medio de una pandemia, que quizás muchos se han quedado sin trabajo, muchos no pueden ver a la familia. Él no se presentaría de esa forma. Yo sé que muchos en estos tiempos están tirando la toalla, porque hoy lo más fácil es tirar la toalla y decir, no, pero al final no me llama el pastor, los hermanos tampoco, viste esto, viste lo otro, viste aquello, no, yo no voy más. O sea, lo más fácil es apartarnos de Dios, buscando que es siempre una excusa para desobedecer lo que Dios nos manda. O sea, cuando no estamos encimentados en la roca que es Jesucristo, vamos a buscar eso, vamos a buscar la excusa para qué, para apartarnos. No, no viste lo que pasó, no viste lo que... Yo le digo por qué no porque me lo dijeron, sino porque lo he vivido. He vivido circunstancias en la vida donde yo pensaba que me direccionaban un mensaje, donde yo pensaba que todo se manejaba en torno a mí, que todo si llovía, seguro que porque algo hice mal y Dios está enojado conmigo. Todo era yo y el mundo entero, pero todo giraba alrededor mío. Después fui entendiendo que no, fui entendiendo que si recibía un mensaje de corrección, no era porque el pastor o el hermano estaba enojado conmigo, sino porque Dios quería enderezar mis pasos. Entonces, bueno, es parte del camino, es parte del proceso. Entonces yo creo, digo, no, si viniera un apóstol Pablo en estos tiempos, donde es más fácil tirar la toalla, ¿no? Él también nos traería este mensaje. Él nos diría, no, yo sé lo que están pasando. Yo sé lo que están luchando, yo sé los que quedaron sin trabajo y quizás tienen familia que alimentar. Yo lo sé. Pero lo que yo creo que también Pablo nos diría sería lo siguiente, ¿no? Porque él dijo, yo sé las aflicciones que están pasando en el tiempo presente, pero ahí él dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y cuando Pablo habla de gloria que se iba a manifestar sobre nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre el pueblo de Dios, sobre casa de restauración, sobre cada congregación que quizás comparte cada vez que compartimos una palabra, o sobre cada hogar en donde son cristianos, pero no son de esta congregación de otra, pero así también son hijos de Dios, son pueblo de Dios. Entonces acá Pablo está hablando y direccionando su carta a Roma, pero también lo está haciendo hoy sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la congregación. Él nos diría esto, yo sé lo que están pasando, pero también sé lo que va a venir sobre ustedes. También sé que la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros será mayor, no es comparable con esto que están pasando. O sea, será mayor que lo que ustedes están pasando hoy. Entonces es bueno llegar a entender eso. Cuando Pablo habla de gloria no está hablando él de una 4x4 o de una casa en la costa o de un coche 0 kilómetros. Pablo está hablando más allá de eso. O sea, cuando él habla de la gloria venidera está hablando de la vida eterna.
Él está hablando de la resurrección de entre los muertos. Él está hablando de ese acontecimiento que nosotros como pueblo de Dios debemos prepararlo. ¿Para qué? Para vivirlo. No para verlo afuera, sino para vivirlo, que va a ser un acontecimiento tremendo. Dice que las aguas van a entregar sus muertos. Eso va a ser algo tremendo que nosotros como pueblo de Dios vamos a ser partícipes. Vamos a poder ver y presenciar que todo lo que estaba escrito al final se cumplió. Al final muchos diremos, era verdad. Yo creía hasta acá, pero esta parte no la creía. Otros diremos, sí, yo lo había creído completo. Otros que quizás estamos esperando diciendo, yo estoy seguro que lo que está escrito va a pasar. Y nadie los hace dudar, ¿no? Entonces es bueno entender eso, que acá Pablo no hablaba, ¿no?, de algo terrenal, sino él estaba hablando de lo sobrenatural, de lo que iba a venir, de la resurrección entre los muertos. Entonces, pero si bien, amén, y a pesar de todo eso, yo no quiero dejar pasar por alto que entre medio de la tribulación, de la prueba, de la lucha, de todo lo que vamos a pasar nosotros, quizás lo que hemos pasado, quizás lo que estamos pasando, así como lo estaba pasando acá en Roma, y Pablo le hablaba, a pesar de eso, a pesar de que después de eso, de la prueba, de la lucha del COVID-19, de una enfermedad, de lo que fuese, después de eso nosotros sabemos que seguimos preparándonos, encaminándonos para la vida eterna, pero entre medio de eso, de la vida eterna, y la tribulación, la prueba y la lucha, hay algo entre medio de esas dos cosas que no quiero dejarlo pasar por alto, porque si bien es bueno que acá es un llamado, ¿no?, de Pablo a ponerse, digamos, como quien dice, las pilas para seguir peleando, para seguir esforzándonos, para seguir permaneciendo, para aquel que dice yo me estaba enfriando, muchas veces es una frase conocida que dice yo me estaba enfriando, que pueda, no sé, volver, no avivar, como le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que pueda volver, aquel que se estaba saliendo del camino de la cobertura, que pueda volver. Si bien es un mensaje, una reflexión, un llamado de atención de parte de Dios para su pueblo, por intermedio del apóstol Pablo, pero también es bueno que entre medio de esas dos cosas, del llamado de atención, de la sinceridad de Pablo, que él decía, yo sé que están pasando lucha, pruebas, aflicciones, quizás que tienen hijos en las drogas, yo lo sé. O sea, no que yo lo sé, no, sino que acá lo decía Pablo. Y nosotros tenemos que ser conscientes que si Pablo lo sabía es porque Dios lo sabía también. Y entonces, primeramente debemos ser conscientes que Dios sabe lo que estamos pasando, qué prueba, qué lucha, qué aflicción, qué dificultad. Quizás no la sabe nadie, quizás no la sabe el pastor, la pastora, los hermanos, pero Dios sabe, porque Él está con nosotros. Él sabe lo que estamos pasando y lo que estamos soportando y lo que nos estamos esforzando, ¿para qué? Para permanecer ahí yendo, ¿no?, avanzando en este camino hermoso, que es el camino, ¿no?, hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia esa promesa sobrenatural, ¿no?, de parte de Dios. Pero también es bueno entender algo que dice acá en el libro de Hechos 2:17. Y dice, en el nombre de Jesús se lo comparto, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En el libro de Hechos 2:17. Entonces es bueno entender que entre las aflicciones, la prueba y la lucha, entre la promesa que dice Pablo no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, entre la promesa de la vida eterna y los problemas, las dificultades que podamos llegar atravesando, hay algo. Y es que dice Dios que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y eso no lo va a frenar ni el mismo diablo. Y entonces debemos llegar a entender esto, que donde Dios derrame de su espíritu, ahí va a haber libertad. Hay una alabanza que dice, ¿dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Donde está el espíritu de Dios siempre hay libertad. Entonces, primeramente, donde se ha derramado el espíritu de Dios, que Dios dijo y Él lo prometió, y yo lo creo que va a ser en estos tiempos. Dice, en estos tiempos Él va a derramar de su espíritu, ¿sobre quién? Sobre toda carne.
Y dice que los jóvenes van a profetizar, van a hablar nuevas lenguas, los ancianos van a tener sueños, habrá visiones, será algo sobrenatural y es el tiempo que nosotros como pueblo de Dios vamos a vivir, vamos a experimentar. Es el tiempo de lo sobrenatural de Dios que se va a manifestar sobre cada uno de nosotros que decimos llamarnos pueblo de Dios. Y debemos entendernos que a través de la palabra, ¿no?, que donde se derrame el Espíritu de Dios va a haber libertad sobre toda mente oprimida y gobernada de parte de Satanás, sobre aquellos que están en la droga, en la delincuencia. Sabemos que no son ellos malos, sino que son sus mentes que están siendo gobernadas por el mismo diablo, por diferentes espíritus, espíritu de droga, de vicio, espíritu de delincuencia, sobre los asesinos, sobre todo lo que nosotros quizás como pueblo de Dios muchas veces despreciamos o menospreciamos. Dice Dios que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre tu familia, sobre mi familia, sobre tu hogar, sobre el mío. Dice que cuando Dios derrame de su espíritu, algo va a suceder. Ellos van a comenzar a hablar nuevas lenguas, van a profetizar, van a ver visiones, aún los ancianos. Y es bueno para que nosotros podamos entender esta promesa de parte de Dios, que donde se ha derramado de su espíritu, se va a manifestar lo sobrenatural de Dios, que podamos incluir en las oraciones. Señor, yo te pido que derrames de tu espíritu, derrames de tu Santo Espíritu sobre mi hogar, sobre mi familia inconversa, sobre mi esposo o mi esposa inconversa, sobre quizás un familiar que está pasando una enfermedad, quizás aquel que le diagnosticaron una enfermedad mortal. Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre esta persona. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Algo tiene que ocurrir, donde se manifieste el poder de Dios. Y Dios va a hacer descender de su Santo Espíritu sobre cada una de las vidas que nosotros muchas veces menospreciamos, que nosotros quizás decimos, pero este sigue en las drogas, sigue en los vicios, sigue en el alcohol. A este no lo va a usar Dios. Hablábamos las otras veces de David, el que menos pensábamos. Y yo digo, qué tremendo sería, ¿no? Yo aún tengo familia inconversa, familia que le da la espalda a Dios. Y yo digo, qué tremendo, quizás algunos familiares que están luchando con las drogas. Y yo digo, qué tremendo sería que Dios derrame de su espíritu, porque cuando leía la palabra yo me imaginaba eso. Digo, Dios derramando de su Santo Espíritu sobre mi familia, aquellos que están hoy quizás a esta hora drogándose, digo, y que ellos comiencen a profetizar, que ellos comiencen a ver visiones, que ellos comiencen a hablar lo sobrenatural. Digo, qué tremendo, porque yo llegaba a entenderlo y digo, gracias Señor, porque era una palabra de aliento, de esperanza sobre mi vida y sobre mi familia. Digo, cuando ahí el Señor venga y Él dice que va a derramar de su Santo Espíritu, yo no le voy a decir, Señor, no, aquel no porque se droga, el otro está en la delincuencia, ese no. Ahí el Señor va a hacer lo que Él quiera, y Él si dice que lo va a derramar sobre todo, el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre todo. Así que yo quería alentarte a través de esta palabra a que puedas esforzarte un poquito más, a que puedas seguir permaneciendo un poquito más y que puedas involucrar en tu oración, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado. Si aún no se ha derramado sobre tu hogar, sobre tu familia, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre mi hogar, para que se terminen los conflictos, las peleas, para que quizás aquel que está dependiendo de un medicamento, de un tranquilizante para dormir o para calmar los nervios, para lo que fuese, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta sobre una persona, sobre un hogar, sobre una familia, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir, ya no es lo mismo. Nada será lo mismo cuando el Espíritu de Dios sea manifiesto en un hogar, en una casa. Nosotros vemos cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la llenura, en el Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes, estaban todos esperando una misma cosa. Y dice que ahí de repente, yo digo, qué tremendo es esperarlo. Es estar ahí, ¿no? Es ser prudente y esperar lo que Él va a venir. Dice que en el Pentecostés estaban todos esperando una misma cosa. Quizás había uno más morocho, uno más gordito, uno más flaquito, uno más blanquito, pero no está hablando de eso, sino que está hablando la palabra, ¿no?, de lo que ellos estaban esperando. ¿En qué? En el Espíritu. Ellos estaban esperando la llenura. El Señor había prometido que iba a derramar, así como está prometiendo hoy sobre nosotros, y ellos estaban esperando una cosa. Y dice que de repente aparece un mañana, ¿cuándo será? Pero yo sé que algo vas a hacer. Yo sé que vas a manifestar tu poder, Señor, sobre mi hogar, sobre mi familia, por más que los vecinos me digan, pero la cosa no cambia,
Por más que venga un amigo y te diga, pero ¿para qué vas a la iglesia? Si todo sigue igual, yo debo responderle, yo sé que el Espíritu de Dios se va a manifestar. No sé si será hoy, si será esta noche, si será mañana, pero yo sé que así va a ser. Y eso no me lo va a hacer dudar nadie. A mí han venido muchas veces a decirme, pero estos siguen en la droga, y aquello esto, y esto lo otro. Pero yo le digo, tranquilo, tranquila, yo estoy seguro. No es que tengo mis dudas, yo estoy seguro que el poder de Dios se va a manifestar sobre sus vidas, que ellos ya no se van a poder resistir, porque muchas veces la persona puede ofrecer resistencia, pero cuando verdaderamente desciende el Espíritu de Dios, fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba en un rumbo, y él no lo cambiaba a nadie, él se tildaba como perseguidor, y él se tildaba como celoso de la iglesia de Jesucristo. Pero él que hacía iba en contra de lo que Dios quería. Y él hizo lo que quiso, encarceló cristianos, los mató, los persiguió, los juzgó. Pero ¿hasta dónde? Hasta que tuvo un encuentro con el Señor, hasta que el Señor se le presentó ahí, él iba rumbo a Damasco y dice que él tiene un encuentro con el Señor. ¿Dónde? En el Espíritu. El Señor no se le aparece, digamos, físicamente, sino que se le aparece en lo sobrenatural, en el Espíritu. Entonces yo cada vez que oro muchas veces digo, Señor, así como tuvo Pablo ese encuentro, que lo pueda tener mi familia que aún te da la espalda en el Espíritu, que te le presente, y yo sé que cuando el Espíritu de Dios se manifieste, ya la persona no va a poner más resistencia. Por más rebelde, nosotros sabemos lo que era Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Él tenía carta abierta para visitar la ciudad que fuese, y él tenía carta abierta para hacer lo que fuese. Lo que a él se le diera la gana, a él le firmaban ahí, como quien dice un papelito, le decían, tomá, acá tenés un permiso, andá y hacé lo que vos quieras. Y Pablo, Pablo no, cuando era Saulo hacía desastre. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo vemos, es quien hoy nos está hablando a través de la palabra. Aún después de tantos años, las palabras que Pablo dejó escritas hacia Roma, hacia los romanos, hoy nos están hablando a nosotros. Así que acá podemos ver cómo es una persona cuando tiene un encuentro con este buen Dios. Y así yo tengo la seguridad que va a pasar en mi familia, en los que aún le dan la espalda. Yo tengo esa certeza que quizás hoy, mañana, esta noche, en la madrugada, quizás el poder de Dios se va a manifestar y no se van a poder resistir más, ya no se van a poder negar, sino que van a decirle, no así como le dijo un día Samuel, habla que tu siervo oye, porque van a entender que es poder de Dios, que es la misma presencia de Dios manifestándose. Entonces, bueno que podamos creer de esa forma, de lo sobrenatural, por eso es que nos tildan de locos, porque quizá estas cosas se las decimos a otra persona, va a decir, este está re loco. Nosotros como pueblo de Dios debemos decir bendita locura y creer así en lo sobrenatural, creer que Dios no tiene límite y que su poder no tiene límite, que Él puede hacer lo que quiera cuando quiera, y solamente debemos alentarnos, ¿no?, a seguir esperando, a seguir permaneciendo. Si quizás todavía no viste nada, espera un poquito más, que yo estoy seguro que Dios va a responder. Y para cerrar la palabra quería compartirnos una palabra que está también en el libro de Hechos, en el 14:22, y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra yo lo quiero repetir para que vos estés atento, y es Dios hablándonos a tu vida y hablando a mi vida. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, a que se esfuercen, a que permanezcan. Por eso yo recién te decía, si hasta hoy Dios todavía no ha hecho nada, yo te aliento a que esperes un poquito más, a que permanezcas un poquito más, a que esperes. Dice, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que van a venir, ¿qué? Muchas tribulaciones, muchas pruebas, muchas luchas. Pero sobre esto debemos confiar y creer que el Señor, por otro lado, nos dice, tranquilo, porque en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, pero confía en mí, que yo he vencido el mundo y las cosas que hay, ¿dónde? En el mundo. Entonces debemos confiar en el Señor. Si viene la prueba, si viene la lucha, Señor,
yo estoy confiando en vos. Y viene la tempestad, Señor, yo estoy confiando en vos. Y vienen las malas noticias, Señor, yo estoy confiando en vos. ¿Sabés por qué? Porque de eso se trata el camino. Debemos ser, dice la palabra, obreros aprobados. Debemos ser obreros aprobados. Debemos que viene la lucha, viene la prueba, viene la aflicción, viene la escasez y no hay trabajo y no hay esto y no hay lo otro. Y nosotros seguimos buscando de Dios, seguimos diciéndole, Señor, encomiendo mi vida en tus manos. Y yo estoy creyendo en tu palabra, yo estoy creyendo en tus promesas. Yo estoy creyendo que tu poder se va a manifestar, aunque el presidente, el intendente, los gobernantes o los ministros de salud y economía digan lo contrario, que todo va a ir para atrás, que vamos a pasar esto, lo otro y aquello. Señor, yo estoy creyendo en tu palabra y en tus promesas, que tu poder, que tu favor, que tu mano poderosa va a estar extendida sobre mi vida y sobre mi hogar. Señor, yo lo creo. Yo estoy seguro que vos estás obrando, aun cuando las noticias son malas, aun cuando salimos afuera y está lloviendo, yo sé que Dios algo está haciendo. Yo sé que aunque yo no lo vea, Él algo está haciendo. Él no para nunca de trabajar. ¿A dónde? A favor de su pueblo, a su remanente escogido. En estos tiempos estamos viendo mucho como pueblo de Dios quizá tirar la toalla. Muchos que se están debilitando, muchos que están flaqueando en la fe, pero también estamos viendo muchos que se están levantando como hombre de Dios, como mujer de Dios, diciendo, Señor, yo a pesar de la prueba, a pesar del COVID, a pesar de la falta o la escasez de trabajo o la escasez que uno pueda llegar a sufrir, Señor, yo te sigo creyendo y sigo creyendo en tus promesas, en tus palabras. Dice la palabra ahí en el tiempo de Cifra y Fúa, 2 parteras. Dice que ellas asistían ¿a quién? A las hebreas. Cuando Faraón saca el decreto, el edicto de matar a todos los varones, ¿por qué? Porque él tenía miedo. ¿De qué tenía miedo el rey? Dice que ellos eran mayores en multitud y digamos en físico. Ellos eran mal alimentados, ellos pasaban un montón de necesidades, era un pueblo esclavo, pero dice que eran mayores en fuerza, mayores en multitud. Dice que ellos eran más robustos que quien, que los egipcios, que se alimentaban de las mejores cosas, las mejores frutas, las mejores carnes. Ellos tenían una mejor vida que el pueblo hebreo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el pueblo hebreo era el pueblo que tenía el favor de Dios sobre ellos. El pueblo que era fortalecido, ¿de dónde? Desde lo alto. Y hoy quizás vos estés pasando una escasez, quizás estés pasando una lucha, quizás estés pasando una prueba, una aflicción, una dificultad, pero yo quiero decirte que así como Cifra y Fúa daban testimonio a estas parteras, decían las hebreas son más robustas y ellas dan a luz pronto. Nosotros no podemos llegar, cuando nosotras llegamos ellas ya dieron a luz. Así también está pasando sobre el pueblo que hoy en día no le está dando la espalda a Dios, sobre el pueblo que hoy en día está diciéndole, Señor, acá sigo permaneciendo fiel, acá sigo esperando en tus promesas, acá sigo, nuevamente te hago esa petición que un día te hice y que un día creí que hoy vas a responder. Es bueno estar como pueblo de Dios. Hay un pueblo no ferviente, un pueblo que está provocando constantemente lo sobrenatural y el poder de Dios sea manifiesto en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares. Es bueno como pueblo de Dios que en estos tiempos no nos callemos, sino que corra sobre nosotros, sobre nuestro interior esos ríos de agua vida, y que sea la palabra de Dios, que tengamos palabra para darle a los necesitados. Por eso es bueno alimentarnos de la Escritura, saber lo que Dios quiere y el plan que Dios tiene para nosotros, que es perfecto. Si nosotros no nos alimentamos de esto, de la palabra de Dios, probablemente nuestros oídos estén prestos a la muerte, a esto, a lo otro, y qué vamos a hacer, y sigue avanzando el COVID, no viste que está acá en el barrio, pero qué bueno. Con esto no quiero decir que no tomemos los recaudos necesarios, con esto no quiero decir que no respetemos la distancia, que no usemos barbijo, que no usemos el alcohol, porque son unos medios que nos dan la gente entendida en la prevención en contra de esta pandemia. Con eso no quiero decir eso, pero hay otro punto que debemos confiar en lo sobrenatural de Dios. Debemos confiar, yo el otro día compartía con los hermanos en el Salmo 91, y en una parte del Salmo dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán, mas a ti no te llegará. Y yo lo creo y quiero compartirlo con vos, que puedas creerlo de la misma forma, creyendo que el poder de Dios se va a manifestar en cada hogar, en cada familia, o a nivel individual con aquellos que estén esperando la llenura,
con aquellos que estén creyendo, diciendo, Señor, yo sé que algo vas a hacer, yo sé que esto no va a ser así para siempre, yo sé que vos algo vas a hacer, que vos vas a cambiar esto que hoy estamos pasando, esto que hoy estamos viviendo. Yo sé que, Señor, después de la tempestad, dice la palabra que Dios hace que es grande bonanza. ¿Sobre quién? Sobre los que lo creen. Por eso quiero alentarte a que lo puedas creer y que puedas ser vos un provocador, una provocadora de lo sobrenatural de Dios, y que puedas ver el poder de Dios obrando y manifestarse a tu favor. Por eso aclaraba, con esto no quiero decir que no vendrán pruebas, que no vendrán luchas, que no vendrá escasez, sino al contrario, porque acá el apóstol, cuando está hablando a los romanos, él deja en claro y les dice, yo sé lo que están pasando. O sea, yo sé que no la están pasando nada bien. Pero él le dice, tengan en cuenta lo siguiente, que lo que se va a venir será mucho mayor. O sea, esto que están pasando es así, pero lo que se viene es mucho mayor que eso. La promesa de Dios nosotros debemos creerla como pueblo de Dios y atesorarla, para que nadie nos engañe y para que nadie nos haga dudar de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios hará en nosotros cuando le creemos. Así que quiero invitarlo primeramente, si hay alguien del otro lado que no ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo, que podamos estar haciendo una oración para pasar de ser creación a ser hijo o hija de Dios. Y que pueda estar repitiendo conmigo, es una oración poderosa que transforma tu vida así como lo hizo con la mía, que va a ser un antes y un después. Ahí lo vemos a Nicodemo, ¿no? Que le dice al Señor, ¿qué necesito para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, fácil, te es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre? Él no entendía lo que el Señor le dijo, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido de las aguas y del Espíritu, Espíritu es. Él le hablaba del nuevo nacimiento. Y es lo que necesitamos. Por eso la oración de fe, para dejar de ser creación a ser hijo o hija de Dios. Ese es el nuevo nacimiento que debemos experimentar. Así que quiero alentarte que puedas estar repitiendo conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Me declaro libre mental y físicamente y espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a partir de esa oración pasaste de ser creación a ser hijo o hija de Dios y ya tenés potestad con el Padre de hablar por intermedio de ¿quién? De Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esto, te presento esto. Ahí ya tenemos una comunicación directa sin intermediario. El único intermediario es Cristo. Ya no necesitamos una estampita, una estatua, ya no necesitamos una vela, sino que ahora es directo. Es por intermedio de ¿quién? De su Hijo amado Jesucristo. Tenemos comunicación con este buen Dios. Y quiero compartirla ahora. Jimena Gómez pide oración por su vida, por restauración. Norma Ávila pide respaldo en oración por su hermano. Mirta Ávila, que está con problemas gastrointestinales, declaramos sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Bueno, que quiero en esta hora que me estén acompañando a orar primeramente por nuestra hermana Jimena Gómez. Ella nos pide oración por su restauración. Y Dios sabemos que es un Dios de restauración. Hay una parábola que habla del alfarero y dice que, o sea, esa parábola es semejante a ¿qué? A lo que Dios hace con nosotros. Dice que el alfarero hizo una vasija, dice que como no le gustó, como tenía falla, la rompió y la volvió a hacer. Y así lo mismo que hace Dios con nosotros. Nosotros muchas veces llegamos como una vasija rota. Y el Señor sabe qué hace, es especialista en eso, en restaurarnos. Dice que el alfarero con sus manos va moldeando ahí el barro y va quitando toda imperfección. Yo creo que todos sabemos lo que es un alfarero, todos sabemos lo que es una vasija de barro. Y así es este buen Dios con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, así como acá está pidiendo nuestra hermana, ¿no? Por su vida, por restauración, el Señor, ella se pone en sus manos y el Señor va moldeando, va sacando todo lo que tiene que sacar
¿Para qué? Para que sea una vasija de qué? Una vasija de honra. Así que podamos orar por ella y que podamos estar orando, respaldando la petición de nuestra hermana Norma Ávila, que está pidiendo por su hermana Mirta Ávila, que está con problemas gastrointestinales. Que podamos estar orando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Venimos, Señor, una vez más, Señor, delante de tu presencia, Padre, a pedirte por nuestra hermana Jimena, Señor, te pedimos que tú estés extendiendo tu mano de poder, Padre, sobre su vida, Señor, que tú estés restaurando, Padre, así, Señor, en cada área que ella lo esté necesitando, Señor, ella está pidiendo, Señor, creyendo que tú algo puedes hacer, Padre, y nosotros sabemos, Señor, y creemos, Señor, que para ti nada es imposible. Padre, yo no sé en qué área específica mi hermana lo esté necesitando, Señor, pero te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que estés obrando, Padre, en esta hora, Señor, que tú la estés sorprendiendo, Señor, a nuestra hermana con este pedido de oración, Padre. Y te pido también, Señor, en esta hora por Mirta Ávila, Padre, por esos problemas gastrointestinal, Padre. Declaramos que hay sanidad sobre su vida en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, dice en tu palabra, Señor, orarán por los enfermos y ellos sanarán, y yo lo creo, Padre. Hacemos una oración ahora junto con mis hermanos, Señor, creyendo y declarando, Señor, tu llaga de sanidad sobre la vida de nuestra hermana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlos que podamos estar haciendo una oración más, que podamos orar a favor de los pastores, a favor de cada hermano, a favor del hermano Carlos, de Seba, del pastor, que salen ellos a entregar la mercadería, que el Señor los siga guardando como lo ha hecho hasta este día, que podamos orar por ellos, que guarde sus hogares mientras ellos no están, que guarden cada uno de nuestros hermanos del pueblo de Dios, aquellos que dedican este tiempo en escuchar lo que Dios quiere hablarnos en estos tiempos, ¿no? Porque cuando leemos la palabra estamos reproduciendo lo que Dios dejó preparado para que nosotros podamos, ¿no? Alimentar el espíritu en estos tiempos. Entonces, que podamos orar también por las diferentes fuerzas policiales, que podamos orar también por los médicos, los doctores, los camilleros, los que manejan una ambulancia, ¿no? Todos los que están trabajando en esta pandemia. Que podamos estar levantando una oración a favor de ello y por cada uno de nuestros hermanos a nivel mundial, que podamos orar también por el presidente, los gobernantes, los diferentes intendentes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Padre, en esta hora delante de tu presencia, Señor, ahora pedirte, Padre, que tú te estés glorificando, Señor, en cada una de estas peticiones. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, por el pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, que tú estés obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que tú estés quitando, Padre, de sus vidas, Señor, toda piedra de tropiezo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda artimaña del diablo, Padre, en esta hora declaramos, Señor, que cae por tierra y que vuelve donde salió, Padre, en el mismo infierno, todo trabajo de brujo, hechicero, espiritista, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo trabajo, Señor, de umbanda, de quimbanda, Padre, todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, en esta hora lo reprendemos y declaramos, Señor, que vuelve donde salió, en el mismo infierno. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, la vida del pastor y de la pastora libre, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, te pido en esta hora que estés bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, los líderes, Señor, que estés bendiciendo a los colaboradores, que estés bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús, a los chicos de la alabanza, Señor, que bendiga, Señor, a los porteros, a los sonidistas, Padre, en el nombre de Jesús, a los ungieres, Señor, a los intercesores, Padre, aquellos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que trabajaban, Señor, limpiando, Padre, tu casa de oración, aquellos que así mismo la decoraban, Padre, que tú los bendigas, que bendiga sus hogares, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, miembros parte del cuerpo, Señor, aquellos, Señor, miembros del pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú lo estés bendiciendo en esta hora, que bendiga sus vidas, sus hogares, Padre, su familia. En el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en diferentes provincias o en diferentes países. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas también a los gobernantes, al presidente, Padre, a los ministros de Salud, de Economía. Señor, que bendigas al intendente de este partido, Esteban Echeverría, y así también cada intendente, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas bendiciendo esta Argentina, Señor, como lo has hecho hasta este día, Padre.
te pido también, Señor, en el nombre de Jesús, por las diferentes fuerzas policiales, Señor, por la Policía Federal, la Policía Local, Señor, en el nombre de Jesús, por la Gendarmería, Padre. Te pido, Señor, que tú estés bendiciendo y guardando sus vidas, Señor, las diferentes fuerzas policiales que están trabajando, Señor, en esta pandemia, en contra de este COVID, Padre. El ejército, Señor, que tú lo bendigas. Padre, te pido que bendiga, Señor, los médicos, los doctores, las doctoras, Padre, los camilleros, Señor, los que manejan una ambulancia, en el nombre de Jesús, que tú bendigas su vida, que tú los guardes, Señor, que guardes sus hogares, que guardes su entrada y su salida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que tú estés, Señor, glorificando tu nombre en cada uno de mis hermanos, Señor, que está del otro lado, que quizá, Señor, ha tenido una petición y no la ha presentado, Padre. Yo te pido por ellos, Señor, que no sean animados. Señor, yo sé que tú escudriñas nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y tú tienes necesidad, Padre, así dice en tu palabra, Señor, que antes que te pidamos, Padre, antes que te pidamos, tú dices que ya sabes, que ya conoces, que ya tú sabías lo que te íbamos a pedir, Padre. Yo te pido por ellos, Señor, que tú estés glorificando tu nombre en cada una de sus peticiones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te doy las gracias, Padre, por este día, por un día más de vida que me has regalado a mí, a mi familia y a cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlos que puedan estar del otro lado compartiendo. Estamos compartiendo palabras cada día de la semana, todos los días, de lunes a lunes, en diferentes horarios, a las 10 de la mañana, a las 20 horas y a veces a las 18 horas. Lo invito a que puedan estar del otro día y que puedan estar alimentando el espíritu, que es necesario en estos tiempos de prueba, de lucha, para poder seguir permaneciendo, para cuando venga el día malo que nosotros podamos estar fortalecidos. Así que quería alentarlos a través de esta palabra y sé que va a ser de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Los saludo con la paz del Señor y que tengan una buena cena y un buen descanso.